Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a otro ejemplo de encontrar la descomposición de fracción parcial de una expresión racional dada. Aviso: en este ejemplo el denominador ya está fabricado donde tenemos un factor lineal y un factor cuadrático, pero antes de comenzar también es importante avisar que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Aviso: hemos multiplicado el denominador que tendríamos grado 3, el numerador está grado 2 para que podamos ir adelante y configurar nuestras fracciones parciales. Comenzaremos con la expresión racional original. Aviso: como este cuadrático aquí no factora de nuevo porque no hay factores de un que añaden a -1. Por tanto, tenemos dos factores en nuestro denominador, tendremos dos fracciones en nuestra descomposición donde el primer denominador será el factor lineal x, 2, y el segundo denominador será el factor cuadrático x cuadrado, x más 1. Para los factores lineales el numerador siempre va a ser una constante, así que usaremos la variable a desde que no sabemos que es constante. Y luego para factores cuadráticos el numerador podría ser un factor lineal, significa que podría ser en forma de bx más c. Aviso: como comenzamos esto, porque usamos a aquí. Y ahora para el próximo paso, vamos a borrar las fracciones de esta ecuación y luego resuelve para a, b y c. A fin de borrar las fracciones, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por el LCD, que sería la cantidad x, 2x la cantidad x cuadrada, x más 1. Aviso: en el lado izquierdo esto simplifica muy bien, x, 2x, 2 y el factor cuadrático. Así que nos quedamos con 5x cuadrados, 8x más 5, y en el lado derecho, este primer producto, el factor lineal se simplifica y tenemos a x el factor cuadrático x cuadrado, x más 1. Y luego para el segundo producto, el factor cuadrático se simplifica dejándonos con la cantidad bx más cx la cantidad x, 2. Y ahora para encontrar los valores de a, b y c podemos utilizar un método llamado equipando a los coeficientes, que es donde multiplicamos el lado derecho. Entonces grupo los términos similares en términos de x juntos, donde tenemos x términos cuadrados, x términos, las constantes. Factoraríamos a aquellos y luego ponemos los coeficientes de estos términos iguales a los coeficientes de los términos similares a la izquierda. Pero en este video vamos a utilizar un método de acceso corto, que es donde seleccionamos valores específicos de x, más específicamente los valores de x que simplificarán varios términos para encontrar los valores de a, b y c. Por ejemplo, aviso: si seleccionamos x igual 2 hexalitros factor de x, 2 sería igual 0. Así que comience aquí. Si x igual 2 sustituiremos 2 por x. Aquí tenemos 2 cuadrados que son 4 por 5 que son 20, 8 por 2 o menos 16 que son 4 más 5 que son 9. Y ahora en el lado derecho, otra vez si x es 2 tenemos 2 cuadrados o 4, 2 eso es 2 más 1 eso será 3. Así que a x3 sería 3a, y luego aquí si x igual 2 esto sería 0. 0x cualquier cosa sigue 0, así que aviso que tenemos la ecuación 9 igual 3a divide ambos lados por 3, así que ahora sabemos que a debe igual 3. Pero por el próximo valor de x vamos, y seleccione x igual 0 porque al menos se eliminaría el término bx. Entonces, si x igual 0 tenemos 0. 0 más 5 eso es 5 iguales. Otra vez si x es 0, esto debe ser 0, 0 más 1. A x un exactamente y luego para este último producto, si x es 0, debemos tener cx menos 2 o 2c. Esta ecuación tiene dos variables. Ya sabemos que debe igual 3, así que ahora sustituiremos 3 por a, que nos daría 5 igual 3, 2c, sustrato 3 en ambos lados, que nos daría 2 igual 2c dividido por menos 2c igual menos 1. Ahora todavía necesitamos el valor de b. Mirando nuestra ecuación a la derecha, no puedo ver una sustitución anterior para x. Así que debemos adelantar y usar x igual 1. Pero recuerda, también sabemos que a igual 3 y c igual menos 1. Entonces, si x igual 1, tenemos 5, 8, eso menos 3 más 5.
Va a ser 2 iguales y en el lado derecho, si x igual 1 esto sería 1, 1 más 1 así que es solo 1. Recuerda a igual 3 para tener 3 por 1 más aquí tenemos bx más c. No sabemos b, pero sabemos x es 1, así que tenemos b más c, pero c es 1. Así tenemos b, un x otra vez si x es 1. Esto sería solo 1, 2 o menos 1. Así que avise como esto nos da una ecuación con un variable que podemos resolver para b así tenemos 2 igual 3 distribuir menos 1 tendremos b más 1. En términos de dinero tenemos 2 igual 3 más 1 exaciemens 4 sustrato 4 en ambos lados, así que tenemos b igual menos 2. Divide ambos lados por menos 1 y tenemos b igual 2. Ahora que sabemos los valores de a, b y c, realizaremos esta sustitución en nuestras dos fracciones aquí para nuestra descomposición de fracción parcial. Y vamos a seguir adelante y hacer esto en la próxima diapositiva. Ahora que sabemos los valores de a, b y c, la expresión racional original es igual a dividida por la cantidad x, 2 o 3 dividida por la cantidad x, 2 más bx más c, dividido por x cuadrado, x más 1 donde b igual 2 y c igual menos 1, que nos daría 2x, 1. Esto sería la descomposición de fracción parcial de nuestra expresión racional. Espero que hayas encontrado esto útil.